Este programa es presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. Polinca, líderes en bolsa de seguridad para el traslado de valores y documentos. 800 Noticias. Forum, supermayorista, compra más, ahorra más. Romanos Food. Bienvenidos a Conversando con Emilio. Los jóvenes venezolanos han crecido en medio de odios, rencores y conflictos. Se pensó que la elección presidencial podía resolver la crisis política, pero por el contrario la agravó. Se agravó porque la protagonista de esa elección fue la polarización en la que los venezolanos hemos insistido una y otra vez y no nos deja nada bueno. Para resolver es necesario un diálogo real y sincero, que se aboca a solucionar los problemas de los venezolanos, no Barbados, no México. Un diálogo en Venezuela donde todos podamos reconocer para sacar adelante esa Venezuela plural, democrática y en paz que nos merecemos. ¿Te suenan palabras conocidas? Son palabras de quien está con nosotros hoy, la diputada Angelita Mayo, como lo dije, autora de estas palabras, gocha, adeca y la diputada más joven de Venezuela, según dice su Instagram, y además es la secretaria juvenil nacional de Acción Democrática. Bienvenida. Gracias, Emilio, por Angelita. la invitación y además aprovecho de saludar a todos los que nos ven gracias a las redes sociales y al internet también. Esas palabras que tú decías allí, lo dije recientemente, es un discurso que hemos mantenido durante años, desde que quedé electa diputada a la Asamblea Nacional del 2020, pero que además hoy en día parecen tener más vigencia que nunca. ¿Por qué, Angeli, la elección del 28 de julio agravó la situación política venezolana? Bueno, hay varias razones. Una, porque la polarización fue la gran protagonista, como lo decía yo en esas palabras. No hubo un candidato o una candidata realmente acreditada, con credenciales, con un liderazgo importante, sino que fue arropada por la polarización, motivada, por supuesto, de los extremos, tanto de la ultraizquierda como de la ultraderecha. Y por supuesto que hemos insistido que la polarización no nos ha dejado nada bueno. Eso es lo que tenemos en estos momentos, según tu apreciación, una ultraderecha y una ultraizquierda. Sí, claro, y que se ha exacerbado muchísimo más. Se han unido a sus, se les podrá decir ideales, pero yo digo que es defendiendo sus intereses personales y de potencias extranjeras también del mundo, y se han olvidado de realmente el conflicto que vive Venezuela. Para mí, la elección presidencial, por lejos de resolver algún conflicto, lo agravó, porque se le creó una falsa expectativa a la gente. María Corina Machado y la plataforma unitaria no tenían pretensión realmente de gobernar el país, pero crearon la expectativa para manipular al pueblo. ¿Por qué dices eso? No se presumía que de esa elección iba a salir un ganador y que el perdedor reconocería al ganador y bueno, y seguimos adelante. Nosotros los ADECO firmamos un compromiso de reconocimiento de resultados en el Consejo Nacional Electoral, pero no por colaboracionistas, no por alacranes, sino lo hicimos en virtud de que si nosotros ganábamos también pudiesen reconocerse esos resultados y que el ganador fuera quien fuese, lo haríamos, pero respetando las instituciones venezolanas porque es la fortaleza del Estado. Ahora bien, veíamos a la señora Machado y a estos factores de extrema derecha durante años y muchísimo más durante la campaña presidencial diciendo que no iban a reconocer los resultados, que se las iban a robar, que el CNE hacía trampa, infinidades de barbaridades. Entonces no había nada nuevo y sabíamos que no iban a reconocer los resultados. Entonces, es decir, si tú un día dices que estás luchando, porque es lo que las afirmaciones de ellos, contra una dictadura, contra corruptos, contra ladrones, y pare de contarte adjetivos, entonces tú le pides que se comporten como demócratas. Falta coherencia, Emilio, y creo que falta coherencia una y otra vez. Es por eso que nosotros estamos convencidos que ellos no tenían un plan, porque así lo demostraron. No tenían un plan para realmente acceder al gobierno y poder gobernar al país. ¿Cuál es la posición de Acción Democrática gobernando Nicolás Maduro? Angeli, ese sector de oposición que lidera María Corina Machado ha mostrado unas actas y las ha puesto en una página web y ha dicho, mira, nosotros ganamos las elecciones, aquí están los resultados que nosotros decimos tener. Y por otro lado, el CNE, organismo oficial para dar los resultados, dice, mira, los resultados son estos, y los dos contrastan. Uno da los resultados de la oposición que dice tener, dan a Edmundo González ganador, los resultados que dice el CNTN ratificados por el TCJ, dicen que el presidente Maduro
ganó la reelección. ¿Cuál es la posición de Acción Democrática? Acción Democrática en principio reconoce las instituciones del Estado, reconoce porque además somos diputados, por ejemplo, electos gracias a ese Consejo Nacional Electoral con los votos de los venezolanos, pero además no es un tema de reconocer por reconocer, es que además nosotros insistimos luego de la elección presidencial en la Asamblea Nacional que ciertamente el Consejo Nacional tenía el deber de mostrar las actas para poder dar como ganador a quien diera ganador, que mostrara las actas y que aclarara y digamos, quitara las dudas y desempañar las dudas o desempolvar las dudas que pudiese tener el pueblo venezolano. Publicando las actas. Eso no ha ocurrido. Eso no ha ocurrido, pero paradójicamente Nicolás Maduro sigue en Miraflores y la señora Machado y el ex candidato Edmundo González, a pesar de decir que tienen las actas, cuando fueron convocados al Tribunal Supremo de Justicia decidieron no asistir. ¿Por qué no fue el señor Edmundo González al Tribunal Supremo de Justicia, presentó las actas, presentó las dichosas pruebas y le dijo al país todo lo que estaba sucediendo? ¿Por qué no insiste en poder aclarar también la situación? Es muy cómodo ahora desde España poder proclamarse presidente electo de Venezuela y la gente sigue en lo mismo. ¿Cómo cambia yo lo llamo siempre un ajedrez, este ajedrez político, cómo cambia esta situación que existe en Venezuela, la salida de Edmundo González a España? Yo hace poco publiqué mis historias y con un poco de quizás de humor, ¿no? La carta o el comunicado que hacía el señor Edmundo González, que paradójicamente en una de sus líneas, o para mí la más célebre de sus líneas, dice: la única solución será la política del diálogo, que nos hará unirnos y encontrarnos o reencontrarnos como compatriotas. Yo decía, qué contradictorio que por esa política es que nosotros hemos sido tildados de una cantidad interminable de adjetivos en medio del quehacer político cotidiano. Pero además, el hecho de que esté en España no es el hecho nada más de que esté en España, es que está en España refugiado en un gobierno claramente de izquierda como es del PSOE, que además es un partido aliado del Partido Acción Democrática, pero además la manera en la que sale del país hay que decírselo a la gente, fue mediante un acuerdo y una negociación política con un permiso dado por el gobierno venezolano presidido por el presidente Nicolás Maduro y su vicepresidenta Delcy Rodríguez, que así lo informó vía sus redes sociales. Entonces, digamos, yo soy el presidente electo, vivo en Alicia, en el país de las maravillas, ¿no? Pero aún así solicito al gobierno de Nicolás Maduro que me autorice mi salida del país. ¿Por qué asimismo no abogamos por la salida de los millones, de los miles, o mejor dicho, de los cientos, para ser sinceras, de los cientos de presos políticos que existen debido a su manipulación y a sus llamados y convocatorias violentas? Digamos, es una gran irresponsabilidad, y de eso es lo que estamos hablando, Emilio, el hecho de que hoy, a esta fecha, sigamos diciéndole a la gente que existe una dualidad de poder y nos quieran encajonar en lo que era antes del 2020, 2018, 2019 con Juan Guaidó. Ahora fíjate lo que inicia hoy a nivel internacional. Hoy, hace pocos minutos, todo lo estamos dando en caliente en este momento. El Congreso de España insta al gobierno a reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. La Cámara aprobó la propuesta con un total de 177 votos a favor, votos del PP, del Vox, del PNV, UPN y de la coalición canaria. Eso no es igual, muchos analistas dicen que no es igual a lo de Guaidó, porque lo de Guaidó no tuvo el sustento de una elección. Aquí están reconociendo en cierta forma que las actas publicadas por ese sector de la oposición son ciertas. Y entonces instan al gobierno, basado en eso, a que reconozca a Edmundo como presidente. Entonces seguimos, este es otro capítulo de Netflix, entonces, con dos presidencias. Temporada 2 del gobierno interino, ahora con nuevos protagonistas, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre con la misma trama y con los mismos actores intelectuales que no han cambiado en Venezuela desde hace más de 20 años. Siguen siendo los mismos. Ahora bien, este titular del Congreso de España es de estas ambigüedades de las políticas que deja mucho a la interpretación, porque el Congreso de España no reconoce de manera directa a Edmundo González, sino que pide al gobierno, insta y pide al gobierno del PSOE, presidido por Sánchez, a reconocer
reconocer a Edmundo González como electo. Pero ahora yo quiero decir algo muy claro y yo creo que los venezolanos eso lo tenemos también, somos conscientes de eso. Los venezolanos que estamos en Venezuela conocemos la realidad de Venezuela, conocemos la realidad de Caracas y de todas las calles del país. El día de hoy no hay protestas, no hay manchas de violencia en el país y hay una absoluta tranquilidad que hasta asusta. Pero esos no son los titulares que comunica la ultraderecha en el mundo y que comunican la prensa internacional. Yo les invito a que ya dejemos de hablar de dos Venezuelas, de la dualidad de poderes, sino que tenemos que poner los pies sobre la tierra, dejar de vivir en Alicia en el País de las Maravillas y entender que hay una sola Venezuela, que hay un solo presidente de Venezuela, que hay un solo gobierno. Pero lo que sí hay más de uno son los factores de oposición. Y allí es yo donde le quiero hablar también a la gente, Emilio. Nosotros, por ejemplo, voy a hablar en nombre propio, la Acción Democrática, los ADECOS, le presentamos una opción real al país para que esto no sucediera. Y nosotros lo calificábamos un cambio en paz, un gobierno de transición. Y así como nosotros, hubo otras opciones, como fue de repente del lápiz, Carri, o fue de repente Márquez, o fue de repente, aunque no tiene mi aceptación, el conde del Guácharo, pero no por nada malo, Benjamín Rauseo. No es político, pues. Pero me parece que para esto había que ponerle un poquito más de seriedad y se necesita un estadista. Pero ahora bien, nosotros le presentamos unas opciones de centro. Nosotros somos socialdemócratas y nosotros nuestras propuestas iniciales, a pesar de que nuestros primeros decretos eran sueldos, salarios, pensiones, jubilaciones dignas, por ejemplo, nosotros decíamos, el tema del aumento del salario, nosotros tenemos que convocar un gobierno de amplitud y de pluralidad, sin odios y sin rencores, porque no van a dejar de existir los millones de chavistas, ni van a dejar de existir los millones de opositores. Nosotros tenemos que buscar un gobierno que incluya a todos los venezolanos y donde todos nos podamos ver representados por igual. Que nos dejemos de las tildes de son rojos, son azules, son blancos, me caen mal porque me miraron feo. No. Aquí tenemos que gobernar para todos y esa es la opción. Es posible ese reconocimiento, es posible, tú ves factible una mesa de trabajo donde estén sentados todos los sectores y no los que el gobierno quiera decir, bueno, Emilio, estos son los verdaderos opositores, a esto no los invito, sino que haga una invitación amplia. Lo decíamos al principio con las palabras que tú recordaste que de hace poco, que yo lo decía también en mis redes sociales. Hace falta un diálogo sincero, pero un diálogo en Venezuela, cuyos garantes deben ser los venezolanos, no Barbados, no México, porque allá en México la ultraderecha y la plataforma unitaria, para llamarlo de alguna manera, se reunió con el gobierno, transaron acuerdos, hicieron negocios, se llevaron plata de un lado para otro, concedieron licencias, porque entonces allí habían representantes de gobiernos extranjeros, entonces resulta que la plataforma unitaria era el representante de Estados Unidos para poder dar las licencias al gobierno venezolano. Y este es el momento que no se cumplieron los acuerdos. Necesitamos un diálogo, como hemos insistido durante años, y hoy más que nunca, sincero y en Venezuela, cuyos garantes puedan ser el pueblo de Venezuela. Pero además yo lo veo realmente posible. ¿Por qué? Porque además los que estamos en Venezuela necesitamos fortalecer nuestras instituciones y necesitamos resolver los conflictos de los venezolanos. Y además, según la carta emitida por el señor Edmundo González, ratifica, y creo que esto es una frase célebre porque desmarca la política de la violencia en la que ellos han venido encajonando a Venezuela. Dicen, la única solución será una política del diálogo sincero para reencontrarnos como compatriotas. Él lo dice y coincide paradójicamente con nuestra posición. Entonces yo creo que los políticos en este momento tenemos que llamar al reconocimiento de los liderazgos porque, insisto, todos somos necesarios y eso creo que lo tenemos claro también como los venezolanos, el tema de la pluralidad que se necesita también en medio de un gobierno. Y el gobierno de Nicolás Maduro tiene que entender que el próximo enero, cuando seguramente para el próximo periodo, no puede hacer un gobierno rojo-rojito, dedicado a los polos, a los extremos, al conflicto, al odio, a los rencores de los mismos más de 20 años. Nosotros, yo lo decía, los jóvenes venezolanos no conocemos más que eso. No conocemos más que discursos de odio por personajes del gobierno también, instando a la violencia y al rencor contra los personajes de la oposición o contra los empresarios o contra los sectores. Nicolás Maduro tiene que entender, el presidente Nicolás Maduro tiene que entender
que para nosotros poder tener realmente la paz que él profesa en sus cadenas nacionales y de la que yo creo que él tiene intención de conseguir en el país, tenemos que reconocer a todas las fuerzas políticas y hacer un gobierno de pluralidad, de amplitud y de integración. Angeli, esos resultados que el partido que tú representas, Acción Democrática, reconoce, le dan una votación de 152.360 votos a Luis Martínez. Ustedes, ¿cuál es la evaluación de ese resultado? No me lo responde. Vamos a ir al corte de publicidad y al regreso más de Conversando con Emilio. Hoy con Angelita Mayo, es diputada de la Asamblea Nacional, además secretaria juvenil nacional de ese partido. Ya regresamos. A pesar de la crisis, el diario La Voz cumple su compromiso de informar con imparcialidad y valentía. El impreso, la versión digital y nuestras redes sociales te conectan oportunamente con el acontecer nacional e internacional. Diario La Voz, un periódico para la Venezuela de hoy. Diario La Voz, un suceso nacional. Estamos de regreso conversando con Emilio, hoy con la diputada de la Asamblea Nacional, Angelita Mayo, ella es diputada de Acción Democrática. Y dejamos una pregunta al aire que tiene que ver, Angeli, que según los resultados oficiales publicados por el CNE, Acción Democrática, partido que cumple este viernes 13, 83 años, con su candidato Luis Martínez, sacó 152.360 votos. Eso representa el 1.24% según, repito, lo publicado oficialmente por el CNE. Ustedes reconocen esos resultados y se los reconocen. ¿Cuál es la evaluación del partido, de un partido que cumple 83 años sacando 1.24%? Es así, nosotros reconocemos esos resultados, así como reconocimos que en el 2021 sacamos más de 300.000 votos y así como reconocimos que en el 2020 para la Asamblea Nacional nosotros sacamos al menos 500.000, llegando a los 500.000. Es decir, el venezolano es muy emocional y se parece también mucho a lo que es Acción Democrática, ¿no? Y en este momento nosotros reconocemos esos resultados, pero también decimos, no tenía que ver nada más con el tema del candidato, de la opción que nosotros presentábamos, que insisto, presentamos una opción real de transición en Venezuela, una opción real de cambio en paz, pero los venezolanos no lo vieron de esa manera y nosotros respetamos la voluntad del pueblo venezolano. ¿Qué le faltó entonces al mensaje? ¿Por qué los venezolanos no captaron ese mensaje? No creo que haya sido una falla del Partido de Acción Democrática, sino, insisto, una polarización exacerbada que existe en el país. Aquí la gente no veía rostros, vimos que en principio era la señora Machado, después la otra señora Yori, después el señor González, es decir, aquí existía una polarización marcada entre dos sectores y todo lo que había en medio de eso, la verdad es que no tuvo ningún tipo de oportunidad en medio de la emoción, el desespero, el odio, el rencor y el ansia de venganza que podían tener de un lado y de otro. Es decir, este momento en Venezuela es un momento atípico, pero también nosotros teníamos claro y somos conscientes que ese día, el 28 de julio, no acababa la política venezolana, sino que por el contrario, seguía adelante. Nosotros somos un partido que, como tú bien lo dijiste, el viernes 13 estamos próximos a arribar a los 83 años de historia, que fundado en 1941 con Rómulo Betancourt nació para hacer gobierno. Hemos sido gobierno 6 veces, hemos gobernado con grandes presidentes haciendo una política que la gente lo recuerda como el Partido del Pueblo, como es el caso de Acción Democrática con Carlos Andrés Pérez, digamos, un gobierno popular, un gobierno de verdad dedicado y abocado a resolver los conflictos de la gente. Hemos estado en el exilio en algún momento, hemos estado sin tarjeta, la hemos revalidado, es decir, aquí mucha historia y seguro estoy que quedarán muchísimas más páginas por escribir en la historia de Acción Democrática. Los votos y el sentimiento no reflejan nada más lo que pasó el 28 de julio, porque son muchos los adecos que nos van a acompañar el día 13 de septiembre. En este momento la Secretaría Nacional de Organización está haciendo un trabajo de actualización, de registro, de militancia, y nosotros desde ya nos declaramos casi que en campaña para el próximo año. Nosotros estamos buscando poder nosotros ir rebanando, que lo decía Bernabé Gutiérrez, secretario general nacional, este es un gobierno que se va a comer por pedacitos
pedacitos. Nicolás Maduro lo vamos a ir rebanando con las gobernaciones, con las alcaldías, con las diputaciones. Es decir, no desacreditar el tema de descentralizar el poder, sino que al contrario, nosotros insistir en esa campaña donde nosotros podamos construir ese gobierno plural, teniendo gobernaciones, teniendo alcaldías y teniendo ¿Cómo vislumbras poder entonces legislativo? este año que viene el accionar de Acción Democrática? Te pregunto porque, bueno, cumplen 83 años un partido nuevamente dividido, con otro sector que encabeza Ramos Alú, Acción Democrática en Resistencia, se denomina ese sector. Entonces, bueno, pareciera que no la tuviera fácil el partido para aglutinar, para seguir creciendo. Entonces debe reinventarse. Es lo que se pareciera vislumbrarse. ¿Cómo lo ves tú a partir del 2025? Yo creo que desde ya, ni siquiera a partir del 2025, desde ya nosotros cambiamos el chip. Ya aquí no es nada más el tema de las candidaturas del 28 de julio, de quién quedó electo presidente, sino al contrario, ¿qué sigue? ¿Qué viene? Y viene la renovación de Acción Democrática. Nosotros estamos convencidos que Acción Democrática tiene que ser el instrumento de resolución de conflictos de todos los venezolanos. Y así debe ser percibido, que con un gobierno de amplitud nosotros podamos poder darle a Venezuela las soluciones que ameritan. Pero además nosotros, insisto, un gobierno de amplitud. ¿Qué es un gobierno de amplitud? Que incluya a todos los sectores. ¿Y tú crees que eso es posible? Es posible y debe ser posible para la reconciliación de Venezuela. Porque lo he escuchado de varios analistas políticos. Ayer lo escuchaba, lo decía Joel Horta. John Magdaleno lo tiene como una de las 4 posibilidades que él ve y la menciona, aunque no le da mayor credibilidad o posibilidad más bien de un gobierno de amplitud. Pero ¿cómo ves tú? Porque es que a todos nos gusta desarrollame ese gobierno de amplitud, a que todos nos gusta verlo un vicepresidente reflejados. de oposición, ministros de oposición. Ministros de oposición, ¿por qué no? Y no ¿Tú crees que este gobierno esté preparado para eso? Yo no veo este gobierno preparado para compartir el poder. Debe entenderlo y ojalá lo comprendan para el próximo enero. Ojalá lo comprendan y nosotros insistimos, estaríamos diciendo que estamos llevando esta propuesta también, como lo ha dicho Bernabé Gutiérrez, es necesario para la reconciliación del país, de pasar la página y abocarse a resolver los conflictos de los venezolanos. Y eso no va a ser más, sino que donde un gobierno que se sientan todos representados, que no nada más las políticas, por ejemplo, de la gran misión Venezuela Joven, entonces nada más allí entran los jóvenes que están del PSUV o los juventud del chavismo, sino que además todos nosotros, indistintamente de la ideología política, podamos acceder a tener un apartamento, podamos saber cómo obtener un crédito. En este momento, ni yo, que soy diputada de la Asamblea Nacional, sé cómo acceder a un crédito en medio de la Venezuela, de las misiones, pues, de la Venezuela Joven. Entonces, para reafirmarte, el compromiso de Acción Democrática sigue intacto. Bernabé Gutiérrez está empeñado en que este aniversario sea diferente, sea de ánimo, sea que nos llene de alegría y sea de decirle al país que Acción Democrática y al mundo sigue vivo y sigue siendo un instrumento o una opción real para poder nosotros generar esa transición de manera pacífica y de cambio en paz en Venezuela. Pero además, quiero decirte que el eslogan de estos 83 años va dedicado a un compañero que partió en medio de la campaña presidencial, secretario de Organización Nacional, se llama 83 aniversario, Nixon Maniglia, pero lo interesante de este eslogan es que dice: Adeco, vente pa' tu casa. Nosotros, Emilio, le estamos haciendo la invitación a todos los adecos, las adecas, los muchachos, las muchachas que se interesen en Acción Democrática, que sientan ese partido en sus venas, en su sangre, de esos señores que te dicen: yo voto blanco hasta que me muere y si en el cielo voto blanco, yo vuelvo a votar por Acción Democrática. Le decimos: déjese de falsas expectativas, adeco, vente para tu casa, estamos las puertas abiertas para el que quiera ser candidato, para el que quiera ser concejal, para el que quiera ser alcalde, para el que quiera ser gobernador. Aquí nos necesitamos todos y sabemos que con este amplitud que pueda dar nuestro compañero Bernabé Gutiérrez, no nada más a nivel de las estructuras, sino a nivel de cargos de elección popular, nosotros también podemos reconstruir a Venezuela, porque si nosotros, muchos decían que Acción Democrática, que Venezuela estaba así debido a Acción Democrática, ¿no? Que si Acción Democrática estaba dividida, el país estaba igual, porque Acción Democrática sí incrustado en ese sentimiento de la gente. Angeli, ¿cómo ves tú la situación de la juventud venezolana? Has hecho mención de ella durante todo el programa, inclusive desde el principio, tú te identificas, dices que hay personas, los que tienen 25 años o en sus alrededores no han conocido otro gobierno distinto al chavismo, distinto al madurismo. ¿Cómo ves tú
que esta situación que se está presentando va a afectar a los venezolanos. Venezolanos que están en el exterior se regresan, que se fueron muchísimo buscando millones de venezolanos se fueron buscando un mejor futuro, ¿o tú crees que va a haber una nueva ola de diáspora? Yo creo que la situación de Venezuela ha cambiado muchísimo, no es la misma, Emilio, la situación de Venezuela, y eso lo podemos constatar en vida propia, ¿no? En carne propia con nuestros familiares de la de Venezuela de hoy, de 2024, la Venezuela del 2018, 2016, 2014, incluso el 2019. Han sido unos escenarios diferentes y ciertamente Venezuela o el venezolano se ha reinventado con los emprendimientos, ha podido surgir y salir económicamente para poder llevar una estabilidad y una vida tranquila, que el poder adquisitivo ha mejorado en Venezuela, ¿no? Sin embargo, por supuesto que los millones de jóvenes venezolanos que partieron en años anteriores lo hicieron porque no teníamos posibilidad en Venezuela de poder comprar una casa, tener una familia, tener un perrito, hijos y desarrollarnos, ¿no? Hoy nosotros vemos eso también como una expectativa muy lejana y sin un proyecto real de poder materializarse, pero también existen jóvenes que, a pesar de ver esa expectativa lejana, deciden quedarse en Venezuela, echarle pichón, trabajar, emprender, tener 2, 3 trabajos y crecer en nuestras fronteras, al lado de nuestros familiares y en nuestras tierras. ¿Cuál es el caso tuyo, por ejemplo? Tú no te fuiste y, lejos de irte, más bien te metiste en la política, que no es un mundo fácil. Eres diputada. Yo creo, Emilio, que nosotros ¿Cuál es la visión tuya de Venezuela? Que tenemos que incorporarnos, porque a veces es muy cómodo, o no lo juzgo a nadie, decir no nos gusta el sistema, no nos gusta que los políticos, pero no nos abocamos nosotros mismos a aportar nuestras soluciones. Yo recuerdo una propaganda muy de algún canal de televisión que siempre dice, el cambio comienza por ti, o el cambio empieza por ti, o tú haces la diferencia, y es así. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a marcar la diferencia. Hay una nueva ola, y no nada más Angelique Tamayo, sino de nuevos liderazgos, y a eso es que tenemos que darle nosotros importancia, y por eso yo agradezco estos espacios, Emilio, porque no se trata de Angelique Tamayo, sino que bueno que puedas tener aquí liderazgos renovados que le puedan hablar de una manera distinta al país, porque si tú ves el panorama de quienes han traído el conflicto en estos últimos años o en estos 25 años, son los mismos personajes fracasados con rutas fracasadas, que lo intentan una y otra vez, y no para solventar los problemas de los venezolanos, sino para beneficiar sus bolsillos o para hacer negocios o por apetencias personales. Entonces yo sí creo que los jóvenes venezolanos, espero podamos entender que en Venezuela existen oportunidades, que podemos quedarnos en este país, que podemos emprender, que podemos echar para adelante, que no va a ser fácil, así como seguramente no va a ser fácil en otros países, y mucho menos va a ser fácil lejos de nuestros familiares, pero que lo intentemos, que le demos una oportunidad a Venezuela y que la saquemos adelante nosotros mismos con nuestros emprendimientos, con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo. Hay muchachos que sin privilegio, Emilio, se levantan a las 5 de la mañana, vienen desde Guarenas, se desayunan en el autobús, van a la universidad, al salir de la universidad trabajan, llegan a la noche a trabajar en la computadora para poder hacer otro, digamos, trabajo remoto a nivel internacional para ganar más dinero. Entonces yo creo que por ese esfuerzo que hacen los jóvenes venezolanos es que nosotros también tenemos que seguir trabajando, ¿no? Y yo diría, nosotros lo decíamos, sería muy lamentable, muy lamentable que esta elección presidencial pudiese generar una expectativa tan alta que después tuviésemos una decepción tan grande a nivel emocional de los jóvenes venezolanos, que nos hicieran irnos, pero nos hicieran irnos no a nivel de la razón, sino a nivel de la emoción. Yo veía incluso familiares que están fuera del país que decían, qué lástima, no me voy a poder devolver a Venezuela. Y yo decía, y la verdad es que si hubiese ganado Edmundo González, o si hubiese ganado la otra opción, o si hubiese ganado Luis Eduardo Martínez, al día siguiente todos los problemas de Venezuela se hubiesen acabado. No, y eso es parte de hablarle con la realidad del país. Nosotros eso no era una varita mágica ni era un milagro. Yo me gusta decir esto porque es que a veces pareciera que la política, quisiéramos creer que la política es de milagros o milagrosa. Y Rómulo Betancourt decía, la política la hacen los hombres y las mujeres, que actuando de manera responsable y con objetivos claros y con rutas claras, logramos objetivos. Pero a veces nosotros creemos que los milagros lo hacen los dioses. Entonces, es decir, si aquí hubiese ganado otra opción que no fuese Nicolás Maduro, los problemas no se arreglaban de un día para otro. Iba a tomar tiempo recuperar tantos años de atraso que ha tenido en Venezuela y tantos años de corrupción también, hay que decirlo. Pero entonces yo lo que les digo es, no
caigamos en la emoción y sí caigamos en, digamos, en la razón. Pensemos de manera responsable, los que estamos fuera, si realmente con esas inversiones, con esos dineritos, con esos ahorros que están fuera del país, podemos llegar a invertir en Venezuela y poder tener un futuro aquí al lado de nuestros familiares y en nuestra tierra y en nuestras fronteras. Y a los que estamos aquí, pensemos, si es de ello ir a hacer 4 o 5 trabajos o trabajar de Uber en Estados Unidos, porque yo no trabajo también en estas empresas que ahora han resurgido en Venezuela, como es el caso de estas aplicaciones para solicitar servicios de traslado. Entonces, digamos, pensemos que en Venezuela hay más que oportunidad y no nos dejemos llevar por las burbujas de las redes sociales, de Twitter o de otra red social que no es la realidad de Venezuela. Yo creo que nosotros aquí podemos echar para adelante, pero eso no va a depender de un gobierno, de una persona o de un dios o de una diosa, sino que va a depender de todos los venezolanos. Y los jóvenes ahí tenemos importancia. Muchísimas gracias, Gracias, Angeli. Emilio. Con esas palabras finalizamos recordándole a las personas que se conectaron en Facebook y en Instagram, en el en vivo tardíamente, que este programa, ustedes ahora en la tarde colocan en YouTube Conversando con Emilio, y ahí pueden encontrar este y todos los programas que hemos hecho hasta este momento. Así que será entonces hasta otra oportunidad que estaremos nuevamente conversando con Emilio. Chao, chao. Este programa fue presentado por Diario La Voz, un suceso nacional. Polinca, líderes en bolsa de seguridad para el traslado de valores y documentos. 800 Noticias. Forum, supermayorista. Compra más, ahorra más. Romanos Food.